Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un verdadero torbellino de rumores y especulaciones en el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir, dos nombres que cuando se juntan encienden las redes sociales. Pero lo que vamos a revelar hoy va un poco más allá de los titulares habituales. Vamos a meternos en la piel de los detectives y tratar de descubrir si Can Yaman, de alguna manera, está presionando a Demet Özdemir. ¿Hay un secreto detrás de todo esto? Eso es lo que vamos a intentar desentrañar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante misterio, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aprieten ese botón rojo de suscripción y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema candente. Desde que compartieron pantalla en Erkencikus, su química fue tan palpable, tan magnética, que el público no tardó en shippearlos, en desear que su romance en la serie trascendiera a la vida real. Y vaya que sí lo hizo, o al menos, eso es lo que muchos creímos. Vimos fotos juntos, interacciones públicas que parecían confirmar una relación, y por supuesto, el frenesí mediático que esto generó fue explosivo. Sin embargo, la vida real pocas veces es tan sencilla como las telenovelas, ¿verdad? Y es ahí donde comienzan las dudas, las preguntas incómodas. Seamos honestos, cuando dos actores tienen una conexión tan fuerte en pantalla, la audiencia espera que esa chispa se traduzca en algo más. Y en el caso de Can y Demet, esta expectativa fue inmensa. Luego de que anunciaran su ruptura, o más bien, cuando se hizo evidente que ya no estaban juntos, surgieron muchas teorías. ¿Fue algo que pasó entre ellos? ¿Fue la presión mediática? ¿O quizás algo más, menos obvio? Ahora, la idea de presión es delicada. No estamos hablando de un acoso directo, sino de las dinámicas que a veces se dan en la industria del entretenimiento. Piénsenlo, están constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso, cada palabra, cada interacción es analizada. Y cuando se trata de una pareja tan popular como lo fueron ellos, la presión para mantener una imagen, para no decepcionar a los fans, puede ser enorme. Podríamos plantearnos si Can Yaman, tal vez de forma consciente o inconsciente, ha ejercido una influencia sobre Demet o sobre su carrera. A veces en relaciones, especialmente cuando una persona tiene una personalidad más dominante o una presencia más arrolladora, la otra persona puede sentirse empujada en ciertas direcciones. Can Yaman es conocido por su carisma, su confianza, y sí, a veces por una cierta audacia en sus declaraciones y en su forma de llevar su carrera. No estoy diciendo que esto sea negativo, es parte de su personalidad, pero podría haber jugado un papel en cómo Demet ha navegado ciertas situaciones. Imaginen esto, una pareja de actores, ambos con carreras en ascenso, pero quizás con diferentes enfoques o ambiciones. Si uno de ellos, por ejemplo, está más enfocado en ciertos proyectos o en una determinada imagen pública, podría intentar influir sutilmente en las decisiones del otro. Pudo haber sido el caso de Can y Demet. Can pudo haber querido que Demet siguiera un camino profesional similar al suyo, o que mantuviera una cierta postura pública que él consideraba beneficiosa para ambos. Hay quienes argumentan que tras su separación, Can ha sido bastante vocal sobre su deseo de mantener viva la conexión con sus fans, de seguir siendo el centro de atención. Y si bien eso es legítimo para su carrera, ¿cómo impactó eso en Demet? ¿Se sintió ella presionada a mantener una cierta narrativa sobre su relación pasada, o a seguir en contacto con él más de lo que ella realmente deseaba? Los rumores de que Can ha estado intentando acercarse a Demet nuevamente, o de que comenta en sus publicaciones de forma insistente, no son nuevos. Si bien pueden ser solo especulaciones, es interesante pensar en el subtexto de estas acciones. En la industria turca, las relaciones entre celebridades a menudo se convierten en parte de la estrategia de marketing. La pareja perfecta puede generar mucho interés y oportunidades. Podría ser que, incluso después de la ruptura, existiera una especie de acuerdo tácito o una presión externa para mantener una imagen de amistad o cercanía que beneficiara a ambos. Y si Can Yaman, con su personalidad extrovertida, estaba más inclinado a mantener esa cercanía pública, se sintió Demet Özdemir en la obligación de seguirle el juego. Hay que recordar que Demet Özdemir es una actriz increíblemente talentosa por derecho propio. Ha demostrado su versatilidad y ha construido una carrera sólida.
Sin embargo, la sombra de su relación con Can Yaman a veces parece persistir, eclipsan Do en algunos momentos sus propios logros individuales. Si Can, de forma intencionada o no, seguía alimentando esa narrativa, ¿no podría estar esto afectando a Demet? Imaginen el desgaste de tener que lidiar con estas expectativas constantes, con los rumores y con las supuestas interacciones de un ex. El secreto revelado, al que aludimos en el título, no se trata necesariamente de una confesión explosiva, sino de intentar interpretar las señales. A veces los secretos no son lo que se dice, sino lo que no se dice, o lo que se hace de forma sutil. La forma en que Can Yaman ha continuado interactuando en línea, las veces que se le ha visto o se ha rumoreado que ha estado cerca de lugares donde Demet se encuentra, ¿es simplemente una coincidencia, o hay una intención detrás? Pensemos en la salud mental y emocional de los artistas. Estar constantemente bajo el foco puede ser agotador. Si una persona, como Can, tiene una necesidad mayor de validación externa o de mantener su figura pública, y la otra persona, Demet, prefiere una vida más privada o enfocada en su trabajo sin tanto ruido mediático, ahí se crea una tensión. Pudo haber sido que Can ejerciera una presión, quizás no malintencionada, sino derivada de sus propias necesidades, para que Demet mantuviera una cierta dinámica o nivel de interacción. Podríamos buscar ejemplos específicos. ¿Ha habido momentos en los que Demet ha parecido incómoda en ciertas apariciones públicas donde Can estaba presente? ¿Ha habido declaraciones de Can que parecieran apuntar a una especie de posesividad o deseo de mantener una conexión especial, incluso después de la ruptura? Estas son las preguntas que alimentan las especulaciones. Una posible interpretación es que Can, al ser una figura tan dominante en los medios, a veces olvida o no tiene en cuenta el impacto que sus acciones pueden tener en las personas de su entorno, especialmente en relaciones pasadas. Podría ser que él viera sus interacciones como inofensivas o incluso como una forma de seguir siendo amigos, pero para Demet, que quizás busca cerrar capítulos y avanzar, esto podría sentirse como una presión constante para revivir un pasado que ella ha querido dejar atrás. El término presionar puede sonar fuerte, pero en el contexto de las dinámicas de poder en la industria del entretenimiento, puede manifestarse de formas muy sutiles. Puede ser a través de comentarios públicos, de insistencia en redes sociales, o incluso de influir en agentes o productores para que consideren proyectos que los reúnan, creando así situaciones incómodas. La verdad es que solo ellos dos saben realmente lo que ocurrió y lo que ocurre. Pero como observadores podemos analizar su comportamiento público, las declaraciones que han hecho y las tendencias en la industria. Y lo que parece evidente es que la historia de Can Yaman y de Demet Özdemir no ha terminado de escribirse en la mente del público, y quizás tampoco en sus propias vidas, al menos en lo que a la percepción pública se refiere. Si miramos las redes sociales, es común ver a Can Yaman interactuando con publicaciones de Demet, a veces con comentarios que parecen un poco fuera de lugar, o que reviven la nostalgia de Erkencikus. Si bien para algunos puede ser tierno, para otros podría interpretarse como una forma de mantener una presencia, de recordarle al público y a Demet que él sigue ahí. ¿Será que Can Yaman, con esta persistencia en línea y quizás en la vida real, está ejerciendo una presión sutil sobre Demet Özdemir para que mantenga una cierta imagen o conexión, o para que en el fondo no olvide su pasado juntos? Es una pregunta que queda abierta, y el secreto podría ser esa danza constante entre el deseo de mantener una figura pública y la necesidad de espacio personal y profesional. Hemos explorado las posibles dinámicas detrás de los rumores que rodean a Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos considerado cómo la fama, la presión mediática y las personalidades individuales pueden influir en las relaciones, incluso después de que hayan terminado. Hemos especulado sobre si las acciones de Can Yaman podrían interpretarse como una forma de presión sutil sobre Demet Özdemir, ya sea consciente o inconsciente, para mantener una conexión o una narrativa particular. Y si bien no tenemos una respuesta definitiva, lo que sí queda claro es que la historia de esta popular pareja turca sigue fascinando y generando debate. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta investigación de hoy. Espero que hayan encontrado este análisis interesante y que les haya dado mucho en qué pensar. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman está presionando a Demet Özdemir? ¿Han notado alguna señal particular? Déjenme sus comentarios aquí abajo, su perspectiva es súper valiosa para mí y para toda nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, pulgares hacia arriba, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas estrellas, y lo más importante,
Y aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campana para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.